Buenas tardes. Vamos a comenzar. Señor portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, señora portavoz de Unión, Progreso y Democracia, señorías, señoras y señores. Alfred Bosch, diputado y portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, es además profesor universitario, historiador y escritor. Combinando su labor como diputado y escritor, Alfred Bosch presenta hoy en el Congreso de los Diputados un libro sobre un tema de indudable actualidad. Como diputado, el señor Bosch tiene derecho, y a mí me produce una gran satisfacción, a presentar su libro en el Congreso de los Diputados. El portavoz de Esquerra tuvo la amabilidad, que agradezco, de invitarme a presidir este acto. No creo que sorprenda a nadie en este auditorio si digo que este libro, que he leído cuidadosamente, contiene muchas ideas, quizás la mayoría, con las que no estoy de acuerdo. Pero el libro está muy bien estructurado, las ideas son claras y todo ello facilita su lectura. En la presentación de este libro, el señor Bosch ha querido que interviniese también Rosa Díez, portavoz de Unión, Progreso y Democracia, quien indiscutiblemente no coincide, como luego se verá, con las ideas que se expresan en el libro. Pero yo felicito a Alfred Bosch por esta elección, porque es precisamente el Congreso de los Diputados, que me honro en presidir, el lugar adecuado para confrontar ideas y defender argumentos. Agradezco a Rosa Díez que haya aceptado esa invitación, porque de esta confrontación todos los que les escuchen sacarán sus propias conclusiones. Ruego a todos que se atienda, como digo siempre, en silencio y con consideración y respeto los argumentos que aquí se van a esgrimir. Doña Rosa Díez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como el presidente dice, efectivamente, el diputado Bosch, que se sitúa en el Congreso de los Diputados guardándome la espalda, justo detrás de mí, tuvo la amabilidad, el gesto, de decirme un día, oye Rosa, un día previamente me dijo, estoy escribiendo un libro sobre mi experiencia en el Congreso de los Diputados. Es un libro así un poco ensayo, ¿no?, sobre mi experiencia y cómo lo veo y lo que estoy aprendiendo aquí. Y hablo de ti. Y yo me asusté un poco de decirlo, ¿no? Sí, ¿qué dices? No te dejo mal. Dijo, fue una junta de portavoces, no sé si recuerdas. No te dejo mal y tal. Tiempo después, un día, efectivamente, como el presidente decía, pues me dijo, ¿tú me presentarías el libro? Allí sentados en el escaño en un momento que hablamos, sí. Yo le dije, hombre, tengo que leerlo primero, antes de... Pero lo voy a mirar y si me parece, como creo, que es un libro en el que expresas tu posición política sin insultar a nadie, es decir, desde la claridad con la que defiendes las ideas en las que crees, hablaré un poquito de eso a continuación, pues no tendré problema, mándamelo. Inmediatamente me lo mandó. No el libro así, sino a través de un email, todavía no estaba editado. Lo miré. He de decir que lo que primero miré fue la parte que nos dedicaba a nosotros, la parte que dedicaba a Unión, Progreso y Democracia, en la parte de los diputados. Lo miré y dije, pues yo creo que sí. Le dije que sí y a partir de ahí empezamos a buscar una fecha para esta presentación. Como decía el presidente, efectivamente a nadie le sorprende, o le puede sorprender y no hay que explicar la diferencia de posiciones políticas que nos une y que nos separa
al diputado Bosch y a mí misma, ¿no? A su grupo parlamentario, a su partido político y al partido Unión Progreso y Democracia. No hay que insistir en algo que es obvio, que es conocido, que es sabido y sobre lo que ambos dos nos manifestamos con bastante claridad cada vez que tenemos oportunidad. Eso es las ideas en las que creemos y las ideas que defendemos. Antes de explicar ¿por qué no comparto prácticamente nada de lo que dice en el libro desde el punto de vista político y de hacer una apreciación al respecto, un par de ellas en dos direcciones? Quiero decir que hay una cosa que sí aprecio, aparte de la relación personal, que esa es otra historia, desde el punto de vista político del diputado Bosch. Él quiere la independencia de Cataluña y lo dice con claridad. Y a mí esto me parece muy honesto. No se envuelve en ninguna bandera, llámese de derecho a decidir o de solo queremos preguntar pero no queremos irnos, lo que queremos es preguntar pero para quedarnos, o solo queremos preguntar para saber, aunque luego, aunque sepamos, no nos iremos, nos queremos ahorrar un estudio demoscópico y por eso queremos preguntar en las calles. No, él dice, no, yo es que quiero preguntar para irme. Yo quiero la independencia de Cataluña. Yo creo que eso es muy de agradecer, incluso para los que estamos radicalmente en contra desde un punto de vista político, ¿no? Incluso quiere la independencia de Cataluña, quiere poder votar solo en Cataluña para declarar lo que yo luego explicaré, lo que entiendo que es una declaración unilateral e imposible en términos democráticos, pero eso es lo que explicaré luego, para declarar la independencia en Cataluña. Pero dicho eso, pues después, sobre todo, miren, después de aquel debate que tuvimos en el que vinieron tres y cada uno parecía que defendía una cosa distinta, pues es muy de agradecer saber con quién y de qué estás hablando. Oiga, Esquerra Republicana quiere la independencia y está incluso dispuesto a, dice él, haré todo lo posible, suele decir cuando sale al estrado, para conseguirlo. Dice siempre, amablemente, por supuesto, estoy dispuesta a hacer lo que haga falta, suele decir amablemente, por supuesto, pero lo que haga falta para conseguirlo. Bueno, entonces, la primera cuestión, y que es lo que realmente facilita mucho y me movió mucho a decirle que sí desde el primer momento, es que a mí me gusta la gente que dice las cosas claras y que uno sabe a qué atenerse, ¿no? Porque eso es un respeto hacia los demás. Los demás tienen que saber lo que uno defiende políticamente para optar. Eso es la democracia, que no solamente es votar, sino optar. Y para optar tienes que saber. Bueno, pues aquí hay una persona que no oculta sus pretensiones, incluso, como decía antes, quiere hacerlo unilateralmente, o por lo menos piensa que lo puede hacer unilateralmente y que eso es amable. Dicho eso, desde el máximo respeto político, como digo, yo, a partir de aquí, quiero establecer mi intervención en dos planos. Uno en el que tengo intención o me gustaría poderle convencer o siquiera hacerle pensar sobre argumentos políticos que tiene que ver con su voluntad de declarar la independencia o de luchar por la independencia de Cataluña, y otro que tiene que ver sobre el método. Empezaré por el método. Y voy a utilizar dos frases de Albert Camus para separar estas dos intervenciones. La primera, que es la del método, es una frase de Camus que dice, más o menos, que para conseguir un objetivo que puede ser legítimo, un objetivo político que puede ser legítimo, si para conseguir ese objetivo legítimo se han de utilizar métodos que no lo son, es el objetivo el que resulta ilegítimo y el propio objetivo el que hay que revisar. Ahí está, en el método, mi principal irreconciliable diferencia con el diputado Bosch, que él está dispuesto a utilizar, en nombre de su partido, unos métodos que consisten en saltarse la ley, que es la Constitución. Y esto es lo único que yo no quiero, no puedo, no estoy dispuesta a debatir ni a dialogar con él sobre hacer cosas saltándose las leyes y las constituciones para conseguir, y la Constitución para conseguir objetivos políticos. Es la parte que, a mi juicio, y desde la perspectiva democrática, no es dialogable.
no es discutible, no es debatible. El diputado Bosch y su partido político, si él y su partido político consiguiera que la mayoría de españoles, sin violencia física, ni institucional, ni ambiental, ni social, llegáramos algún día a la conclusión, o llegaran algún día a la conclusión de que es bueno para la mayor parte de los ciudadanos levantar fronteras entre nosotros y cambiar la Constitución, yo lo acataré. Si nos convenciera a la mayoría o les convenciera a la mayoría de los españoles que es bueno levantar fronteras entre españoles para nuestra convivencia, pues yo lo acataría, naturalmente. Daría la batalla y daré la batalla, si ustedes se empeñan en eso, para evitarlo, pero lo acataré. Ahora bien, si su partido, además, si su partido quiere hacerlo, esto es, la declaración de independencia, esto es, levantar las fronteras, como por cierto lo están haciendo las instituciones catalanas, vulnerando la ley, daré la batalla para impedirlo. Daré la batalla para evitarlo dentro de la ley y daré la batalla para impedirlo que se haga saltándose la ley también dentro de la ley. Defenderé, como defendemos, que se actúe frente a aquellos que se saltan las leyes o las sentencias de los tribunales, que se actúe desde la democracia y con los instrumentos del Estado de Derecho, con ninguno que esté fuera del Estado de Derecho, absolutamente con ninguno que esté fuera del Estado de Derecho. Pero defenderé que se obligue a cumplir las leyes y las sentencias de los tribunales, porque no hay nadie, y esto lo compartimos, estoy segura, el diputado Bosch y yo mismo, no hay nadie por encima de la ley, ni un dirigente, ni un gobernante, ni un ciudadano. Y exigiré que se usen, como decía, todos los instrumentos del Estado de Derecho para evitar que esas leyes se incumplan. Para que me entiendan, y amablemente, y no quiero provocar a nadie, cuando digo todos los instrumentos del Estado de Derecho, digo todos, absolutamente todos. Por ejemplo, que ustedes ponen las urnas en las calles, bueno, ustedes, quien las ponga, las urnas en las calles sin que el referéndum haya sido autorizado, pues yo le pediré al Gobierno que le pida a los Mossos d'Esquadra que retiren las urnas. Y si los Mossos d'Esquadra no la retiran, pues le pediré al Gobierno que la retire la Guardia Civil o quien proceda, quien corresponda. ¿Para qué? Para que se hagan las cosas con arreglo a la Constitución y a las leyes. Esa es la parte en la que yo quiero convencerle. De esta primera parte me gustaría convencerle de que las reglas son estas y que dentro de estas reglas nos podemos encontrar, nos debemos encontrar. Esto no es negociable, no es debatible, porque, en fin, dentro de la ley se puede debatir todo, se puede acordar todo, pero fuera de la ley nada, no hay nada que dialogar. Por tanto, en esta primera parte a mí me gustaría convencerle, me gustaría que reflexionáramos juntos sobre la frase de Camus y sobre los métodos y sobre cuando para conseguir algo el método es ilegítimo, pues es el objetivo el que hay que revisar. Hay una segunda cita de Camus que me sirve para la otra parte, para la discrepancia ideológica. Porque esta primera a mí me parece que en democracia no debiera ser una discrepancia. Todos debiéramos de aceptar que las cosas se hacen dentro de la ley, que las leyes se pueden cambiar, pero que en tanto no se cambien, pues hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, esto no me parece debatible. La segunda es ideológica y eso es lo que es debatible. Naturalmente, en la segunda no le quiero convencer, quiero decirle lo que pienso, pero yo no quiero que usted deje de ser nacionalista ni que deje de ser independentista, como usted no querrá que yo deje de ser lo que soy. Simplemente le voy a dar mis argumentos en los que me gustaría, pues, en fin, ver si o usted o yo, porque igual resulta que me convence usted a mí lo que yo pienso que es malo para los ciudadanos o no bueno, la posición política que usted defiende desde el nacionalismo y desde el independentismo, pues usted me convence de lo contrario. Sobre esta segunda parte no quiero convencerle, pero le quiero poner algunos argumentos sobre la mesa. Me quiero guiar por otra cita también de Camus, que dice: amo demasiado a mi país para ser nacionalista. Esto también es Albert Camus. Esto me
he acordado ahora de una cosa que usted dice en su libro, refiriéndose a mi partido político y a mi persona, y que fue origen de un pequeño debate allá en el escaño, cuando yo te dije, ¿pero por qué dices? No, me parece bien lo que dices y tal, pero ¿por qué crees que yo soy nacionalista? Porque vos habla del proyecto de Unión, Progreso y Democracia y dice, hombre, le parece mal todo nacionalismo salvo el suyo. Y entonces, este no es la primera vez que tenemos el debate, él y yo, y también los diputados de Esquerra hemos tenido este debate, que se puede no ser nacionalista. O sea, que se puede ser ciudadano y no ser nacionalista, ser de izquierdas, de derechas, de centro, liberal, lo que sea, y no ser nacionalista. Hay quien entiende que hay que ser nacionalista a la fuerza. Nacionalista de lo grande, nacionalista de lo pequeño. Vamos, yo si fuera nacionalista, y además quien lleva a gala como un plus ser nacionalista. Pero ser nacionalista de lo suyo y como un demérito ser nacionalista de lo otro. No. Se puede no ser nacionalista, se puede vivir sin ser nacionalista. Yo, de fe, tengo 61 años y he vivido hasta hoy sin serlo. Se puede vivir. Por tanto, no pretendo convencerle para que deje de serlo, pero le doy una noticia. Se puede no ser y se puede vivir perfectamente sin serlo. Yo creo, además, que hay una diferencia que, en fin, a lo mejor es que en España se ha hecho, en general, somos una democracia muy joven y hemos hecho pues muy poquita pedagogía democrática, ¿no? Y entonces a veces se confunde el nacionalismo con el patriotismo, en el sentido republicano del término, ¿no? El patriotismo es cosa seria. A mi juicio es cosa buena. El patriotismo es la defensa del interés general. El patriotismo requiere de ciudadanos. Y no necesita a alguien con quien confrontar colectivamente, porque el patriotismo es la defensa de la ciudadanía, por encima de la tribu, por encima del grupo. El nacionalismo ve los países como una cosa cerrada y única y como un todo, y es más bien una religión. Lo digo sin ánimo de molestar a nadie, es una descripción que hago yo que no pretendo que sea molesta, pero no tiene nada que ver el patriotismo con el nacionalismo. Porque, insisto, el patriotismo es la ciudadanía, es el ciudadano, el eje del patriotismo es el ciudadano, que es el que detenta los derechos, y el eje del nacionalismo es el colectivo, que detenta los derechos, pues, o que se pretende que los detenta, algunas veces con carácter histórico o con cualquier otro carácter. Y yo creo que por encima del ciudadano no hay nada, ni religión, ni Dios, ni derecho histórico, ni tribu de ninguna clase. El ciudadano es el eje y por eso yo creo que el nacionalismo es una cosa como muy del pasado, como muy antigua, no antigua, como muy vieja, porque la antigüedad es un grado. Como muy vieja y que no tiene consecuencias positivas para los ciudadanos. A lo mejor a veces es un problema también de lo que para cada cual significan las palabras. Lo mismo, la palabra nacionalismo no significa lo mismo para ti que para mí, pero el nacionalismo, decía Mitterrand, es la guerra definiendo Europa. Europa se construye frente al nacionalismo. El nacionalismo de los Estados es igual de malo que los otros, desde mi perspectiva, con todo respeto, perdónenme, es igual de negativo en ese sentido. El nacionalismo, Europa ha de construirse para construir ciudadanía europea y para construir igualdad y para construir libertad frente a un nacionalismo de los Estados que la había llevado a dos guerras llamadas mundiales, pero que realmente eran guerras europeas. Yo, por tanto, no me parece que nos haya traído nada bueno. Todas las guerras han empezado a la historia de la humanidad o por el nacionalismo o por la religión o por las dos cosas a la vez. Y me parece que, en fin, que en pleno siglo XXI, cuando estamos construyendo, queremos construir una Europa mejor, no más grande en el sentido de con más países, que también, si es posible, sino mejor, y para que sea mejor todos establecemos que tenemos que tirar fronteras, y es lo que hemos venido haciendo, derribar fronteras. No me parece que sea ningún tipo de solución levantar fronteras entre nosotros. Vos explica en el libro
yo sí que recomiendo la lectura. No sé si es lo que debo hacer, pero a mí me parece que sí que es una lectura recomendable, porque bueno, a mí me ha permitido insistir en mis argumentos. Quiero decir que me ha permitido tener que pensar e insisto, perdónenme la expresión, en los argumentos. Si ustedes lo ven, efectivamente es más bien un ensayo, ¿no? Una experiencia de lo que han sido estos años, pues naturalmente alrededor de lo que es su idea política. Pero hay, y lo verán ustedes, que mucho más que argumentos, el hilo conductor del libro es sentimental. No sé, hay mucho de sentimiento, de apelación sentimental durante todo el libro. Todo está planteado desde una apelación sentimental que yo, claro, no puedo debatir, porque las apelaciones sentimentales no son discutibles políticamente y son ni tienen contraargumentación. Uno no tiene más que respetar los sentimientos del otro y nada más. Pero en este sentimiento que está durante todo el libro, en esto de, oiga, seamos buenos y querámonos, por decirlo de una manera muy... Es que está en el título, es que esto es. Dice, el título es esto, dice, como amigos. Yo sé que la diputada Lozano se lo dijo cuando recibimos el libro y yo lo voy a utilizar también. Las chicas tenemos muy mala experiencia. Cuando un chico nos dice quedemos como amigos es que nos está dejando. Es que como amigos siempre se dice cuando se devalúa una relación y la relación siguiente es peor que la anterior, es quedemos como amigos. Ya no voy a entrar en que casi siempre que se dice quedemos como amigos se queda fatal, pero esto hay quien queda bien. Pero lo que sí es claro es que cuando alguien le dice a otro vamos a quedar como amigos, es que está rompiendo un vínculo más fuerte para ir a otro vínculo menor. Y el título expresa muy bien todo lo de dentro, quedemos como amigos. Y luego ya nos juntaremos otra vez. Y quedamos como amigos y luego nos juntamos. Y claro, yo ahí también le quiero hacer una reflexión sobre algo que es también engañoso en todo este debate político. No en lo suyo, pero sí en el debate político. Y ustedes a veces lo dicen en el estrado y otros, no, es que si dos no se quieren, pues se divorcian. ¿Cómo van a mantenerse juntos si no se quieren? Uno se divorcia. Hombre, uno se divorcia del marido, pero de tu padre no te puedes divorciar, ni de tu madre, ni de tu hermano. O sea, tú no puedes divorciarte de alguien que es consanguíneo tuyo. Y es que nosotros somos consanguíneos. Es que somos familia. Es que somos de la misma sangre, de la misma familia. Y no te puedes divorciar de la familia. Te puedes dejar de hablar con tu hermano, pero seguirá siendo tu hermano toda la vida. Te puedes dejar de hablar con tu madre pero es tu madre y es tu padre. Eres de la misma sangre. Entonces no vale el divorcio. No cabe el divorcio. Es porque estamos hablando de familia. Somos de la familia. Uno elige a los amigos, pero a los hermanos no. Y a los padres tampoco. No, esto tampoco es un determinismo, una cosa. No. Ya dije al principio, uno puede cambiar la ley, puede tomar, pero esta especie de falsificación de, bueno, esto se trata como si nos hubiéramos casado. Es que no nos hemos casado, es que somos de la misma familia. Y uno tampoco en democracia. Y esta es una reflexión que comparte mucha gente, que no es original, por supuesto, pero que me parece también importante. No proclama extranjeros a sus conciudadanos. Es que ahora que estamos queriendo hacer europeos a todos y que llevamos un proceso y que mira que nos ha costado ser europeos a nosotros los españoles, en una parte de Europa hay alguien que quiere declarar extranjeros a una parte de sus conciudadanos dentro de Europa. Y la democracia es incluyente, no obliga a elegir, caben todos. Dentro de la democracia cabemos todos los que piensan, incluso los que quieren la independencia, si están dispuestos a hacerlo dentro de las reglas de la democracia. Y no nos obliga a dejar de ser algo que ya somos, a dejar de ser españoles si somos catalanes y españoles, o a dejar a aceptar que Cataluña ha dejado de ser nuestro país, porque Cataluña también es parte de mi país, ¿no? Entonces, esa pretensión de declarar amistosamente, pero extranjero, a tu convecino, pues no cabe en lo que yo entiendo que es una democracia de calidad.
Es malo. Por eso, en esta segunda parte, no es que quiera convencerle para que deje de ser lo que es, independentista y nacionalista, pero sí me gustaría que pensaran las consecuencias para los ciudadanos, también para sus votantes, las consecuencias prácticas, si no pierden cosas y sobre todo que ganan a cambio. O sea, si no pierden cosas desde el punto de vista de sus derechos como ciudadanos con esta propuesta que defienden y sobre todo pierden cosas desde el punto de vista de sus derechos como ciudadanos y digo yo, ¿y qué ganan? Porque esa es la reflexión. Yo creo que es malo levantar fronteras. Y para los ciudadanos en su conjunto, sean españoles, sean alemanes, sean franceses o seamos europeos en general. Es malo levantar fronteras. Y las consecuencias del triunfo de su posición política es que se levantan fronteras entre españoles. Entre españoles en el conjunto de España y entre catalanes, españoles que viven en Cataluña, entre catalanes también se levantan fronteras. La historia del nacionalismo, lo dije antes, pues es un desastre. Para Europa ha sido históricamente un desastre. No sé, por tanto, a qué viene recuperar ahora la parte más negativa de nuestra historia de Europa. Y finalmente, con esto termino de verdad. Si aceptamos, diputado, pues me interesa esto, porque yo creo que conceptualmente estamos de acuerdo en la primera parte, vamos a ver si en la segunda. Si aceptamos que el Estado es y seguirá siendo por mucho tiempo la institución que detenta el monopolio legítimo de la violencia, que es de democracia no discutible, ¿qué ganan los ciudadanos catalanes con que el monopolio de la violencia lo detente la élite política local? ¿Qué ganan los ciudadanos catalanes con que ese monopolio, porque habrá otro Estado, ¿no?, con que ese monopolio legítimo de la violencia lo detente la élite local? ¿Acaso cree usted que sería más amable que el viejo Estado español, esa élite local? Mire, hay una razón política de peso, con fundamento histórico, para temer justamente todo lo contrario. Que cuanto más pequeño es el Estado y más reducida es la élite y, por tanto, los ciudadanos, más problemas con la élite local tienen los ciudadanos. Hay una razón, insisto, política y muchos estudios que demuestran justamente este tema. Como señala, y terminaré con ello, José Miguel Fernández Dols, que es un psicólogo social, en un libro que a lo mejor le pido que me presente en Cataluña, del que soy coautora, titulado A favor de España, el coste de la ruptura. No se lo voy a pedir hoy aquí porque yo no he venido a que me presente el libro, sino a presentar el suyo. Pero como señala este psicólogo social, hablando de esta cuestión, él dice, hay una razón política que hace temer, en el sentido de si será más amable o no, un Estado menos amable que el denostado Estado español. En toda sociedad hay élites que, de una forma u otra, tienen la permanente tentación de explotar a los ciudadanos de a pie. La mejor garantía de que no se produzcan esos abusos es vivir en una sociedad pluralista, lo más grande y abierta posible, con muchas, diversas, amplias y permeables élites cuyo poder se contrarrestre entre sí. Las élites locales son más incontrolables porque son pocas, uniformes, reducidas y cerradas. El riesgo de caciquismo o arbitrariedad es mayor en sociedades pequeñas, aunque solo sea porque cuantas menos sean sus miembros, más fácil será que lleguen a acuerdos para explotar la sociedad que rigen. Una de las mayores garantías de una sociedad amable, en toda la acepción de la palabra amable, es la diversidad de sus élites. El conflicto entre las élites, lo sabemos, esto vale para las relaciones laborales igual. El conflicto entre las élites protege a los ciudadanos de sus potenciales abusos y fomenta una sociedad plural y un liderazgo virtuoso, basado en el control mutuo y en el compromiso. Sobre esto, que es bueno para los ciudadanos en su conjunto, es sobre lo que, sin quererle convencer para que deje de ser lo que es, porque
no hace falta citar aquí lo de Voltaire. No comparto lo que se le atribuye a Voltaire, sus ideas, pero estaría dispuesta a dar la vida porque usted pudiera defenderlas en libertad, sin citar, porque no hace falta, vivimos en un Estado de Derecho y afortunadamente no hace falta que arriesguemos nuestra vida para que las podamos defender, nuestras ideas. Sobre esta segunda parte sí que me gustaría que pudiéramos reflexionar. Gracias. Muchas gracias, doña Rosa Díez. Creo que ha sido muy interesante su intervención y ahora vamos a escuchar al autor del libro, que tendrá ideas diferentes. Don Alfredo, tiene una palabra. Sí, igual algunas muy diferentes, igual algunas no tanto. Bueno, agradezco la oportunidad de estar aquí, agradezco pues que el presidente del Congreso, don Jesús Posada, pues haya aceptado mi sugerencia, ¿no? Y sea un poco pues el anfitrión aquí. Todas las cosas porque esto me permite aquí en el Congreso hacer una cosa que desde hace 2 años y medio que llegué a esta casa tengo ganas de hacer, que es hablar de mi libro. Siempre he tenido ganas de hablar de mi libro. No me han dejado nunca, siempre tenemos 2 o 3 minutos, no da tiempo. Hoy espero que me deje un poco más de margen. Y bueno, haré eso, pues hablaré de mi libro. Yo creo que quisiera resaltar una cuestión antes de entrar, digamos, en el contenido de lo que sería el libro y en la polémica que ha suscitado Rosa Díez, a quien también agradezco muchísimo que haya aceptado venir aquí. Yo sé que no es fácil, Y por eso les quiero comentar una cosa que creo que es necesaria, ¿no? Como decía Desmond Tutu, arzobispo anglicano en Ciudad del Cabo durante muchos años, premio Nobel de la Paz sudafricano, ¿no? Tenía una frase que para mí, bueno, a mí es un personaje que siempre me ha impresionado mucho, pero tiene frases que yo creo que lo realzan como persona, ¿no? Cuando decía, y además en relación con el conflicto sudafricano, que es una cosa muy distinta, por fortuna, de lo que podamos vivir aquí, cuando decía, oye, vamos a negociar y vamos a hablar, porque si hablan, no se pelean, ¿no? Entonces, la capacidad de hablar y de dialogar yo creo que es enormemente útil y necesaria. No solo porque puede producir frutos, a veces no produce frutos, pero es cierto que mientras dialogas, al menos no te dedicas a otras cosas peores. Y eso, pues, siempre es útil e edificante, ¿no? Sé que los aquí presentes, todos los 3, hemos recibido críticas por estar aquí. Ustedes mayores que yo, seguramente, porque en definitiva, pues es cierto, yo hablo de mi libro y en ese sentido, pues, pero sí, pero también me han criticado que cómo voy a presentar el libro con alguien como tal. Y aquí, pues, a mí también me gustaría decir que los valientes no son los que se pelean. Enlazando con lo que decía Desmond Tutu, ¿no? Los valientes son los que evitan que la gente se pelee. Y los que lo hacen desarmados, todavía más, por descontado, ¿no? Y creo que aquí, pues, estamos haciendo un pequeño ejercicio, ¿no? de civismo y de civilidad, y de civilización, incluso si me apuran, ¿no? Para dialogar. A veces dicen, no, es que tú no tienes que dialogar con tal, ¿no? Seguro que a Rosa Díez le han dicho, y yo le recomiendo que no se mire mucho las redes sociales, porque si no, no dormirá tranquila hoy. Pero tú con ese tipo no tienes que dialogar de nada. Ya, pues, y a mí también me lo dicen, ¿no? Y seguro que al presidente también se lo dicen. Pues, ¿con quién quieren que dialogue yo? ¿Con Joan Tardá? Bueno, ya lo hago cada día, ¿no? Pero el diálogo político, entendido como instrumento político, lo que debe favorecer es el diálogo con el rival o con el oponente, con la alternativa política, no con los tuyos. Con los tuyos, pues en principio estás bastante de acuerdo, ¿no? El diálogo vale más, tiene mucho más valor, cuanto más lejanos son los planteamientos y las posiciones políticas. Entonces yo quería aquí darles públicamente las gracias a ustedes por su coraje democrático. Creo que eso es obligado. Y también, pues, invitarles a hacer aquí conjuntamente una promesa, ¿no? Que va mucho en línea con una promesa tácita, si quieren, ¿no? Muy en línea con lo que planteo en el libro, que es que pase lo que pase, tenemos que seguir como amigos, ¿eh?
pase lo que pase. Y yo entiendo que Rosa Díez pues, diga, bueno, es que esa frase prestada de Isabel Lozano, de Lozano, perdón, que recuerdo perfectamente el día que lo hablamos, ¿no? Es que eso desmerece un poco una relación que se rompe o se diluye o que pierde. Bueno, pero revaloriza lo que queda. Y yo creo que, tal como estamos, y también la situación política que vivimos, tenemos que mirar a lo que queda, porque lo que queda es lo que les quedará a nuestros hijos. Y en ese sentido, por responsabilidad, creo que eso también lo tenemos que contemplar, ¿no? Referirme a algunos comentarios que ha hecho la jefe de filas de la UPyD, cuestiones que, bueno, yo creo que hemos discutido muchas veces, creo que no tengo que alargarme otra vez en polémicas que ya hemos mantenido en el hemiciclo y desde el estrado. Por ejemplo, el término nacionalista, ¿no? Bueno, no sé, a mí, modestamente, con toda modestia, no soy filólogo, no me dedico pues a la semántica, ¿no? Pero yo creo que alguien que escribe un libro titulado A favor de España, pues no le veo un gran problema en definirlo como nacionalista de la nación española. Es alguien que defiende su nación, ¿no? ¿Que no le gusta? Pues oiga, pues nada, pues si prefiere patriota, pues patriota, que defiende todo por la patria, pues ya está, ¿no? También podría ser eso, ¿no? Y hay gente que eso lo consideraría un término mucho más peyorativo. Bueno, en fin, yo creo que esa discusión un poco filológica, pues llega un momento en que no sé hasta qué punto es realmente fructífera. Cuando habla de la unilateralidad de la independencia, ¿no? Bueno, es que claro, estamos hablando de un proyecto de emancipación nacional y yo no conozco independencias multilaterales o trilaterales. Si las conocen, pues me lo cuentan, pero digamos, yo creo que precisamente si alguien busca la independencia es para eso, pues para ser responsable de uno mismo, para ser mayor de edad, tomar sus propias decisiones de forma unilateral, si lo quiero decir así, o independiente, o responsable, o pues autónoma, ¿no? Yo creo que va con el concepto y con el proyecto, ¿no? Que una cierta unilateralidad es casi inevitable, ¿no? Como la que tiene España en el concierto de las naciones internacionalmente. Toma decisiones unilaterales porque es un Estado soberano, pues eso es lo lógico, ¿no? En cuanto al tema de la ley, me extraña un poco que diga que eso no es debatible. Pues dígame, o sea, Rosa, te tuteo, ¿eh? Rosa, dime, pues ¿qué hacemos en el Congreso cada día? Es un poco raro, ¿no? O sea, yo tenía entendido, igual me he equivocado, yo tenía entendido que nos dedicamos a debatir leyes en el Congreso cada día, y unas cuantas. A veces incluso, presidente, parece que demasiadas, ¿no? Porque no acabamos nunca. Pero vaya, bastantes leyes, ¿no? Por tanto, eso yo creo que por definición no solo es debatible, sino que en buena parte nuestra profesión, nuestro cometido es ese, debatir leyes. Me parece muy raro que alguien diga que eso no es debatible. Claro que es debatible. Y que lo que nosotros pretendemos pues no se adapta a la ley. Pues vamos a buscar una manera de que se adapte a la ley. Porque el tema no es legal, no es jurídico. No estamos ante un debate jurídico. En el Congreso no estamos en un seminario de Derecho Constitucional. Eso nos vamos a la Complutense y ahí pues lo haremos mucho mejor. Estamos hablando de política y, por tanto, pues yo creo que es lógico que las leyes respondan a voluntades, anhelos políticos, acuerdos políticos, etcétera. Y eso es lo que se hace, creo yo, en un Parlamento. Después, alguna contradicción, ¿no? Cuando dice que por encima del ciudadano no hay nada y que cree en el ciudadano y los derechos individuales del ciudadano, etcétera. Bueno, la ley no está por encima del ciudadano. Si la ley no está por encima del ciudadano, pues entonces esa veneración a la ley tampoco la podemos sostener, ¿no? Tendríamos que decir que la ley está sometida a los anhelos, decisiones, voluntades políticas de los ciudadanos. Por separado, cuando tocamos los derechos individuales, pero colectivamente, cuando hablamos de cuestiones colectivas, ¿no? En fin, podríamos discutir mucho sobre eso y a lo largo de lo que les comentaré ahora, pues también haré alguna otra alusión a lo que ha comentado. Pero yo creo que, a mí me gustaría mucho comentarles el mensaje del libro, ¿no? Lo que yo intento transmitir. Yo creo que
en este proceso en el que nos encontramos ahora, que para nosotros es apasionante, ilusionador, lleno de esperanza, hay dos cuestiones que creo que son muy importantes. Una es el cómo y otra es el qué, ¿no? El cómo es lo que seguramente pues, se relaciona más con el título principal, como amigos, ¿no? ¿Cómo? Pues como amigos, sin furia. España gana el Mundial de Fútbol cuando se olvida de la furia española. Y entonces, pues creo que esa es un buen indicador ese, ¿no? Es decir, pues vamos a hacer las cosas distintas, vamos a hacerlas pues sin acritud, ¿no? Con cordialidad, como amigos o como compañeros, ¿eh? Vamos a hablar tranquilamente, serenamente, como estamos debatiendo ahora, aquí, en esta mesa, pues también en todas partes, ¿no? Yo creo que con eso, igual que en el Mundial de Fútbol, pues España puede ganar abandonando el concepto ese de la furia española, ¿no? Y yo creo que el cómo pasa por el bien hecho. Vamos a hacer bien las cosas, pase lo que pase, suceda lo que suceda, vayamos donde vayamos, ¿no? Tiene que ser cívico, sereno, tiene que ser dialogante, por supuesto, y yo creo que tiene que ser democrático, eminentemente democrático. Estamos en un Estado democrático. Entonces yo le invitaría a Rosa Díez y también a todos los españoles, y es en parte lo que hago en este libro, a entender que la democracia no es un problema, que votar no es un problema, que votar una cuestión política, como sería la independencia de Cataluña, tampoco tiene que ser visto como un problema. Votar, y cualquier conducto democrático, entiendo yo, tiene que ser visto como una oportunidad y como una solución, ¿no? Igual eso pues requiere cambiar un chip que está ya muy inculcado, muy introducido, ¿no? En la mentalidad colectiva. Pero yo creo que es bueno y que eso también acabaría favoreciendo pues el talante democrático de la sociedad española. Que no digo que sea malo, defectuoso, escaso, no, pero crecería, yo creo que crecería. Es decir, aceptando que los catalanes, las catalanas, puedan optar por una mayoría democrática, puedan votar democráticamente sobre su futuro, yo creo que eso favorece a la democracia española. O pongámoslo, si ustedes prefieren, en negativo, ¿eh? Impedir el ejercicio de la voluntad democrática, ¿eh? Y contemplar lo que dice la mayoría en las urnas del pueblo de Cataluña, ese impedir un ejercicio de democracia, eso perjudicaría, sin duda, tengo la impresión, perjudicaría a la democracia española. Del mismo modo, pues que, igual que ahora esgrimen la ley y la Constitución, que eso no cabe, que no se puede votar sobre este tema y tal, pues imagínense ustedes, y eso también lo comento en el libro, si algún día pues quisieran votar, y yo creo que UPyD, pues eso es posible que lo considere en algún momento, quisieran votar en España sobre monarquía o república, ¿no? Y entonces podrían salir exactamente con los mismos argumentos. El poder español podría esgrimir que eso es ilegal, que eso no cabe dentro de la Constitución, etcétera, ¿no? Y exactamente lo mismo. Entonces, esa soga que ahora se está trenzando en contra de la voluntad política de los catalanes de decidir democráticamente su futuro, esa soga podría también ser destinada a la propia sociedad española. En ese caso, yo creo que hay que entender que entre todos pues debemos favorecer la democracia en todas partes, en Cataluña, en España, en todos sitios, ¿no? Yo creo que el voto, el procedimiento de votar, usted dice, es que deben votar todos los españoles, ¿no? Lo he dicho muchas veces. Bueno, vale, de acuerdo, yo reconozco que eso ya es un paso, porque está diciendo, la independencia de Cataluña es votable. Lo único que faltaría ahí es que formularan una propuesta en ese sentido, y eso no se ha producido. No he visto nunca en el Congreso, ni en un programa electoral, ni ahora en las elecciones europeas, en ningún momento he visto que formularan seriamente ese proyecto, esa propuesta. Por tanto, no existe como propuesta, ¿eh? Y discutir una cosa que no existe es muy complicado. Entonces, formúlenlo. Yo no lo voy a hacer porque yo no, digamos, mi cometido, lo que me han encomendado mis votantes no es reformar España ni decidir lo que se debe o no se debe hacer en España. Pero ustedes que sí, que tienen ese anhelo, ese cometido, pues yo les invito a que lo hagan, ¿no? Que planteen un proyecto, una propuesta seria. Y yo creo que, claro, todo el discurso del afecto, del permanecer juntos, de intentar convencer y no vencer, todo eso yo lo compro. Y de hecho también
lo vendo, si me permiten la expresión comercial, ¿no? O sea, estoy convencido de ello y creo que es importante. Ahora, claro, yo creo que si no se hace desde el respeto a la voluntad del otro, desde la libertad de unos y otros, eso ya no es amor, es otra cosa. Eso es posesión. Y la posesión en amores o en política yo creo que siempre acaba mal. Yo lo creo, ¿eh? La posesión. O sea, lo que no se puede pretender, a mi entender, o lo que no es afecto, es decir, vamos a permanecer juntos muy a pesar tuyo. ¿No? Pues pregúntale, ¿qué quiere? ¿Cuál es su voluntad? Que pueda expresarse, decidir, que pueda elegir. Eso sí que es amor dentro de la libertad. Y para mí ese es el auténtico afecto. Yo he presentado un libro. Usted ha presentado, o Rosa, tú has presentado otro libro con tesis distintas. Pues bueno, vamos a convencer a los catalanes y a quien sea de nuestras propuestas. Pero una vez hemos hecho la publicidad, la propaganda, hemos intentado convencer a unos y otros, pues vamos a votar. Porque lo que no se puede hacer es campaña impidiendo que después la gente decida. Eso no es democracia. En democracia el diálogo, el afecto, el respeto, la reciprocidad debe acabar en las urnas. Debe acabar en las urnas, porque si no, eso, tal como lo entiendo yo, no es democracia, y no es afecto, es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, eso respecto al cómo, ¿no? Y al proceso, es lo que yo diría, con toda modestia, sin querer ni pretender ser depositario de la verdad última. En cuanto al qué, la independencia de Cataluña, claro, porque eso ya se referiría más al subtítulo, ¿no? La independencia de Cataluña interesa a los españoles. Y ahí es donde algunos me han dicho, hombre, te has pasado 3 pueblos. ¿Cómo puede interesar la independencia de Cataluña a los españoles? Y ese ejercicio yo lo he querido hacer. Y me han salido muchas ideas. Y todas son discutibles, si lo quieren. Pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Que recibimos pues una lluvia constante diaria de todos los desastres que acontecerán en Cataluña y en España si se consuma una república catalana independiente. Pues aunque sea para compensar toda esa ducha apocalíptica, pues ya está bien hacer ese ejercicio. Y yo creo que puede ser estimulante a la reflexión y no está mal, aunque sea pues para contrarrestar un poco, ¿no? ¿Qué ideas se me ocurren? Bueno, alguna, seguramente la más convincente de todas, la he ido comentando con amigos españoles y tal, es que con la independencia de Cataluña, pues ustedes se librarían de nosotros, por ejemplo, en el Congreso. Aquí el presidente y amigo Posada no tendría que intervenir, no tendría que cortar, cuando subiéramos a la tribuna a hablar en catalán o lo que fuera, no nos tendría que expulsar, pues todo eso que se ahorrarían, ¿no? Y ahora, pues, abandonando un poco el tono irónico, si quieren, yo creo que ahí habría una ventaja en el sentido de que desde hace mucho tiempo los catalanes han pretendido reformar España y transformar España en un universo pluricultural, plurilingüístico. Pero es que igual, no lo sé, igual la mayoría de los españoles no lo necesitan y no lo quieren y no comparten esa idea plurinacional. Entonces estamos intentando forzar algo que la mayoría de los españoles no lo quieren para su nación. Si Cataluña tuviera su propio Estado, probablemente España podría ser un poco más española. Y eso no es necesariamente malo. Es posible que incluso desde los postulados de unión, progreso y democracia, eso se ha visto como una oportunidad. ¿Por qué no? Pues no sé, pregúntenselo ustedes mismos a ver si creen que eso podría ser así. Y además la sensación de pérdida, ¿no? A veces, muchas veces te encuentras que a la hora de la independencia, pues muchos españoles salen diciendo es que perderíamos algo muy precioso. Bueno, perder. Es que, claro, Cataluña dejaría de pertenecer al mundo hispánico o al hispanismo, ¿no? Yo no lo veo así. Primero porque, bueno, podemos ser catalanes, podemos ser independentistas, pero no somos estúpidos, o no totalmente. Entonces, sería de estúpidos, ¿no?, pues abandonar el castellano y el mundo, el universo de la hispanidad o del hispanismo. Eso sería una pérdida total, pero no para ustedes, no, para nosotros. Y yo creo que eso, hemos llegado a un punto de cierta madurez, en que eso ya ni nos lo planteamos.
Queremos conservar el castellano, que es un idioma nuestro también, como el catalán. No queremos abandonar el universo del hispanismo y de la cultura hispánica, porque nos parece que sería una inmensa sandez, nos parece. ¿O acaso cuando ustedes miran hacia Argentina o hacia México, lo conciben como una pérdida? Igual en 1810, 1820 sí que lo veían así, pero hoy en día la ampliación, el contar con más estados soberanos dentro del mundo hispano o latinoamericano se considera una riqueza. Pues aquí tenían uno más. Tendrían uno más. Igual que Argentina, pues a partir de la independencia empieza a producir una cultura potentísima. ¿Borges y Cortázar serían posibles antes de la independencia de Argentina? No lo sé, pero no se produjeron. Y después sí. Igual es que hay una relación. Igual es que la libertad de poseer un propio Estado, de poder expresarse dentro de la soberanía también política, pues eso permite colaborar con más fuerza a esa cultura, a esa parte de la cultura universal que es la cultura hispánica. Como detalle, este libro, que se llama Como amigos, etcétera, etcétera, por si no lo sabían, por si no lo habían visto, pues este libro es el primer libro que yo he escrito en castellano. Aunque sea por eso, pues la independencia de Cataluña, o el proceso, o el anhelo de independencia de Cataluña, ha hecho que el señor Alfred Bosch escribiera por primera vez un libro en castellano. Bueno, no está mal. No hay por qué buscar contradicciones entre la riqueza, la expansión de la cultura hispánica y la creación de un Estado nuevo. Es un tema político, lo otro es un tema cultural. Por tanto, la sensación de pérdida yo no la acabo de ver. En el caso económico, en el ambiente, en el ámbito económico, yo me remito, y lo hago en estas páginas, y quisiera hacerlo, ya sé que estoy hablando mucho, pero ya he dicho que me aprovecharía del día de hoy, pero de la ocasión. No, ya voy acabando. Pero en el ámbito económico, pues a mí me gusta citar siempre a Adam Smith, cuando en The Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, ¿no?, él equipara con la riqueza de las naciones, dice que hay dos pilares, dos fundamentos. Uno es la libertad. Libertad en todos los órdenes: política, comercial, económica, cultural, ¿no? Eso hace a las naciones, permite que las naciones intercambien más, que sean más libres y que, por tanto, sean más productivas, y que su intercambio y su comercio también lo sea más. El otro fundamento sería la especialización en el trabajo y la producción, como saben ustedes, ¿no? Entonces, economías como la catalana o como la española, que tienen sus características, si dispusieran pues de un instrumento de Estado propio, cada una de ellas, es posible, yo se lo planteo para que reflexionen, ¿no?, pero es posible que eso también beneficiara a ambas. Les pondré un ejemplo para fundamentar esto, ¿no? El caso del corredor del Mediterráneo. Llevamos muchos años con el tema ese, dando la vara. Para Cataluña es importantísimo corredor del Mediterráneo. Y yo estoy convencido, porque ya llevamos muchas décadas con el tema y con el corredor central famoso, todo eso, ¿no?, que tiene que atravesar los Pirineos por en medio, y que creemos que no tiene la misma lógica económica, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión. Pero vamos, en cualquier caso, creemos que realmente es un proyecto vital para la economía catalana. Por alguna razón, el poder español considera que ese proyecto no es vital para la economía española, que seguramente ven de una forma más radial, más centralizada, ¿no? Vale, pues, ¿qué se juegan ustedes? Que en el minuto cero de la República Catalana Independiente, una de las primeras prioridades, no la única, pero una de las primeras prioridades sería hacer ese condenado corredor del Mediterráneo, al menos en el tramo catalán, 400 kilómetros. Y eso, cuando se hiciera, sin duda favorecería al puerto de Barcelona, al de Tarragona, al aeropuerto, al turismo, la industria catalana, etcétera, pero también, sin duda, favorecería pues a toda la zona levantina, a Valencia, favorecería pues a Cartagena y a Murcia, a Almería, Jaén y hasta Algeciras. Porque ahí también les favorece ese corredor y también entra dentro de sus anhelos y aspiraciones. Bueno, pequeño ejemplo, sin duda no definitivo, pero de que no necesariamente una República Catalana soberana
tendría que ser o resultar perjudicial para la economía española. Y también, claro, cuando muchas veces nos hablan de los costes de la ruptura, que nos arruinaríamos todos, hombre, pues un poco de confianza, no tenemos por qué arruinarnos, ni los catalanes, que somos maduros, tenemos capacidad de gestión, trabajadores, etcétera, ni los españoles, que también, la inmensa mayoría, trabajadores, capacidad de gestión, etcétera. ¿De dónde viene ese pesimismo de fondo, de que si cada uno va por su cuenta esto será un desastre económico? Pues yo no lo veo así. No lo veo así, y mucho menos la doctrina esa negativa, de decir, pues vamos a arruinarnos todos antes de que se produzca la emancipación de Cataluña. Eso ya me parece pues una amenaza que, aparte de que no seduce a nadie, ni a los catalanes ni a los españoles, aparte de eso, pues me parece un poco de mala fe, ¿no? Y no digo que lo digan ni en UPyD, ni que Rosa Díez lo diga, pero que se dice, ¿no? Me parece un error garrafal. Yo creo que aquí hay una ocasión sin duda para Cataluña, y por eso la defendemos, y creemos que es para ir a mejor, para ir a un país mejor, para nosotros y para los que vengan después nuestro. Pero creemos que también se puede plantear como una ocasión para España. Eso es posible. Creo que sí. Y un partido que quiere una regeneración de la política y de la sociedad española, como es Unión, Progreso y Democracia, yo creo que estaría bien que se lo tomara seriamente, ¿no? ¿Por qué hay que vivir el proceso que ahora está pasando en Cataluña como una condena? Como una condena divina, casi, ¿no? Nos ha caído aquí. ¿Por qué nos ha tocado a nosotros vivir estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Es un pueblo que se está movilizando, que está viviendo un auténtico tsunami democrático. Eso puede ser visto en positivo. ¿Por qué no? Incluso yo les invitaría a los españoles a que disfruten del proceso que se está viviendo en Cataluña. ¿Por qué? Porque estoy seguro que los españoles también están deseando un proceso de regeneración en España. Y que eso llegará. Y que eso llegará como un tsunami democrático, que cambiará las cosas y que las llevará a un mejor escenario. Yo les animaría a que la sociedad española, la nación española en general, también se liberase un poco de ese síndrome de reina madrastra, ¿no? Dice, oye, me ha salido una competidora joven, la primavera, ¿no? Esta Cataluña, esta princesa que está entrando en la primavera, que está creciendo, es joven, guapa, fresca, ¿no? Y está seduciendo a tanta gente. Y se mira en el espejo y dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino, ¿no? Claro, eso es obsesivo y patológico. Yo creo que eso no es lo que conviene ni a los dirigentes políticos, ni a los partidos españoles, ni a la sociedad española en general. Rosa Díez, decías que esto no se puede plantear como un matrimonio. Yo creo que se puede plantear. Bueno, planteémoslo como una familia, ¿vale? Y entonces, Cataluña es esa hija que llega un momento, hija joven, tal, guapa, con esperanzas, que está viviendo su primavera y que dice, pues me quiero emancipar. Y si la hija nos dice, me quiero emancipar, le sacaremos el plato a la mesa. ¿La insultaremos? ¿Le diremos que se arruinará si se emancipa? Yo creo que no. Yo creo que si la amamos, si la queremos, haremos todo lo contrario. Disfrutaremos de su emancipación desde la posición de unos padres o de una España guapa, que se sabe guapa, veterana, sabia, con experiencia. Y esa es la posición en positivo que yo creo, modestamente y sin querer dar lecciones a nadie, pero yo creo que valdría la pena reflexionar sobre ese tipo de actitud, que también es posible, ¿no? Hay una anécdota, y ahora sí que ya acabo, de Ramón y Cajal, que yo cito en mi libro y que me parece genial, ¿no? Porque es el fondo de la cuestión para mí, ¿no? Cuando él se fue a Estocolmo a recoger el premio Nobel, que le dieron en 1906. Y estuvo en la cena con los académicos suecos y tal, y era meses después de la independencia noruega, que se había separado, como saben ustedes, del reino de Suecia. Y Ramón y Cajal estuvo toda la cena dándoles la vara a esa pobre gente de que cómo habían consentido la separación de los noruegos, que cómo les habían permitido que se largaran sin disparar un solo tiro. Cuando él había estado en Cuba, porque estuvo en Cuba haciendo de médico en la guerra, cuando él había visto cómo España defendía con las uñas y los dientes lo que era español, la tierra española, hasta la última gota de sangre española, con hombría, con virilidad, con bravura, que cómo en Suecia habían consentido esa
sandez, ese disparate de perder un pedazo de tierra. Al final, pues le dejaron hablar y son gente muy educada, ¿no? Y debían estar ahí, pues yo me lo imagino, pues, los académicos con peinaditos, ¿no? Con rubios, educados, cortando el salmón y esperando a que acabara el sabio. Y al final uno, pues, le dijo: doctor, nosotros se lo permitimos o se lo consentimos a los noruegos porque era lo que ellos querían. Porque era lo que los noruegos querían. Y eso es tan simple, pero es tan poderoso y es tan definitivo que yo creo que ahí, pues, todo el resto se rinde a esa reflexión de tipo democrático, humano, universal. Esto dependerá de la voluntad de los catalanes y de las catalanas. Y si las catalanas y los catalanes queremos, pues habrá independencia de Cataluña. Y igual lo podemos dificultar, igual podemos hacerlo mal, podemos también hacerlo bien, podemos acabar a tortazos, o no, podemos elegir. Entonces, el cómo sí que lo podemos elegir, ¿no? Pero el qué lo decidirá la gente. Y si la gente quiere eso, pues eso es lo que habrá. Y habrá un divorcio amistoso donde se pasará, y ahora sí que permíteme, Rosa, que use el símil matrimonial, donde creo que se podría pasar, yo creo que eso es posible y lo defenderé, pues también hasta la última gota, no de mi sangre, de mis neuronas, ¿no? De defender que es posible pasar del matrimonio gruñón en que estamos ahora a una relación amistosa, e incluso después de haber consumado esa separación amistosa, vete a saber si en el futuro nos podríamos convertir en grandes y apasionados amantes. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a darle la palabra ahora a Rosa Díez para que hable un poco, al revés que otras veces que siempre digo, seré muy estricto en el tiempo en las réplicas. Bueno, no, tiene el tiempo que quiera. No, presidente, muchas gracias. No, el presidente, sé que no tenía la intención de que abriéramos un debate entre nosotros, y no tengo la intención de abrirle, pero el autor, el diputado Bosch, me ha hecho dos preguntas que yo quiero responder, porque me ha planteado dos preguntas. No entiendo cómo. Bueno, la primera pregunta es en relación con que no estoy dispuesta a debatir sobre el cumplimiento de la ley. Tú me dices, pero ¿cómo no vas a estar dispuesta? Pues aquí, ¿qué hacemos? Más que leyes. No entiendo que no estés dispuesta a debatir sobre las leyes. No estoy dispuesta a debatir sobre el principio de que las leyes ha de cumplirse hasta que se cambien. No, es un principio democrático básico, previo. Sí, claro que hacemos leyes, pero hasta que se cambien, las cumplimos. Aquí estamos para hacer leyes y debatimos todos los días sobre leyes, pero hasta que se cambien, las cumplimos. Nosotros y el resto de ciudadanos. Por eso, sobre el principio de que las leyes hay que cumplirlas, no estoy dispuesta a dialogar ni a debatir, porque si no respetamos el primer principio democrático, elemental y básico de que las leyes hay que cumplirlas hasta que se cambien, pues no vivimos en democracia. O sea, es un principio previo. Por eso te digo que de esa parte, sobre todos los demás argumentos, debatimos todo. Y estoy dispuesta a dialogar, a debatir, a ponerme de acuerdo y a no ponerme a que tú me convenzas o a que yo te convenza a ti. Pero sobre esto de que las leyes se cumplen y hasta que no se cambien son las que existen, pues no. Por eso digo, yo procuraré en esa pretensión de conseguir la independencia, procuraré convencer a la gente, a la inmensa mayoría de los españoles, para que no crean que la independencia es buena. Y si la mayoría de los españoles deciden que la independencia de una parte de España es buena, pues acataré. Pero mientras no se cambie la ley, y esa ley es la Constitución, pues hay que acatar la Constitución. Y no se puede decidir unos pocos por todos. Sé que es un debate viejo, pero es que es esencial. Unos pocos no pueden decidir por todos. Dices, Rosa Díez piensa y UPyD piensa que la independencia es votable. Si se cambia la Constitución, sí. Si se consigue cambiar la Constitución porque la mayoría de los españoles deciden que
el artículo 1 y 2 de la Constitución, en el que habla de la indisolubilidad y de que es un derecho de todos los españoles, ya no lo es, y dice la Constitución que una parte puede decidir de otra manera, pero la Constitución la tenemos que cambiar entre todos. No la cambia una parte, no la cambian los ciudadanos de una parte de España. La Constitución la tenemos que cambiar. Yo no quiero cambiarla, por tanto yo no voy a proponer que se cambie. Pero si alguien lo propone y la mayoría de los españoles se somete a referéndum y la mayoría decide cambiarlo para que una parte pueda independizarse, pues yo acataré la Constitución. Pues yo no lo voy a proponer porque a mí no me parece bueno para los españoles, por tanto, no seré yo quien lo proponga. Pero claro que se puede cambiar la Constitución, no es sagrada, no son las tablas de la ley. Ahora, yo en esa parte no quiero cambiarla, en otras muchas sí, pero ahora, si se abre el debate y la mayoría quiere, yo lo acataré. Ahora, mientras no se cambie, si alguien saca una urna a la calle para hacer un referéndum ilegal, yo pediré que se la quiten. Porque si no hay ley, no hay democracia. Y a mí, como a ti creo, nos importa la democracia. Por encima de cualquier otra consideración, si no, no hay libertad, ni hay nada. Y hoy es por una cosa y mañana por otra, pues tú te saltas la ley hoy y mañana me la salto yo. No, sin libertad, sin democracia, no hay libertad. Y luego otra apelación, y la segunda, que has dicho varias veces. Los catalanes hemos tratado de cambiar España y a lo mejor es que no os gusta la España que queremos cambiar, y igual para que sea una España más España. Dos consideraciones. Primero, los catalanes no son un todo. Esa pluralidad que se demanda para toda España también existe en Cataluña. Los nacionalistas catalanes quieren una cosa, los independentistas catalanes quieren una cosa, pero en Cataluña hay mucha gente que no es esto. O sea que la sociedad catalana es plural, afortunadamente. Afortunadamente digo, porque si no es plural no es democrática. Por tanto, los catalanes quieren cambiar España, a lo mejor nos deja y así, oye, pues dejadnos, nos vamos y así estáis más contentos y tenéis una España que os gusta más. Oye, por nosotros no hacerlo. O sea, desde luego, por nosotros no hacerlo. A nosotros nos gusta España con vosotros dentro también. Con vosotros, como independentistas, y por supuesto con el conjunto de los catalanes. Esa es la España que a nosotros nos gusta. Esa España plural, diversa, unida, que a mi juicio, a nuestro juicio, pues es más libre, es más justa y es mejor para los ciudadanos. Pero esa sí que es la parte del debate. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Sí, termina. No, hombre. Tienes que terminar. No voy. No, sería eterno, ¿no? Porque habría réplicas y contrarréplicas. No, solo decirle a Rosa Díez que precisamente la intención del libro, veo que no lo he conseguido, al menos todavía no, pero no pierdo la esperanza. Era decirle a Rosa y a gente como Rosa, oiga, no me sea sheriff, sea política. Hablemos de política. Claro, si va con el discurso de la ley es la ley, y eso no se puede tocar. Y vamos a ser un poco imaginativos, maleables, vamos a intentemos adaptar la ley a lo que es la voluntad mayoritaria de un pueblo como el pueblo de Cataluña, ¿no? No digo que sea todo el pueblo de forma granítica. No, por supuesto que es plural. Hombre, hay 7 partidos ahí, ¿no? Pues, pero resulta que una mayoría de estos pues han decidido emprender un camino. Por favor, le estoy pidiendo, vamos a hablar del tema y no cierren el camino al diálogo que acaban las urnas. Eso es precisamente lo que le pido, es precisamente eso, ¿no? Pero bueno, yo insistiré, persistiré y seguro que al final, pues, al menos, pues, bueno, pues al menos acabaré mi carrera política, que seguramente será corta porque la independencia de Cataluña será muy pronto, pero no, pero yo voy a querer hacer otra cosa como escribir novelas, ¿no? Pero ya llega un momento en que el cometido pues se acaba y yo no sé si la convenceré a Rosa Díez y a muchos otros, pero sí que al menos pues me iré a la cama con la satisfacción de las cosas bien hechas, de haber hablado claro, con convicción y con pasión. Muchas gracias a los dos. Creo que ha sido muy interesante. Como se preveía, hay opiniones naturalmente muy diferentes, pero se han confrontado los argumentos, que es lo importante. Y quiero agradecerles a todos ustedes la atención con la que han seguido este debate, que yo creo que a todos ustedes les habrá resultado muy satisfactorio. Muchas gracias. Queda clausurado el acto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?